Que la bendición de Dios pueda ser con cada uno de mis apreciados hermanos en esta noche. Queremos agradecer a Dios por el seminario que ha comenzado aquí sobre temas muy importantes que tienen que ver con la salud. Y hoy pues tenemos una conferencia que le he titulado Camino a la Perfección. Hoy todos hablan de perfección. En el mundo la gente trata la manera de buscar la perfección. Aún lo vemos nosotros en la industria del automovilismo. Tratan la manera de buscar la perfección. Si hablamos de la belleza, la mujer trata la manera de alcanzar la perfección física en su cuerpo. Alguien dijo, es más valiosa la belleza de tu interior que la perfección de tu exterior. ¿Se dan cuenta de esta frase? Repito. Es más valiosa la belleza de tu interior antes que la perfección de tu exterior. Hoy, en el mundo de la farándula, vemos muchas modelos, hombres y mujeres, que tienen un cuerpo perfecto que muchos hombres y mujeres desearan tener, pero están siendo manipulados, tocados por la ciencia, por la medicina, por las cirugías. Y por eso dice este pensamiento, es más valiosa la belleza de tu interior antes que la perfección de tu exterior. Otra persona dijo este pensamiento, la perfección es una pulida colección de errores cometidos durante toda la vida. Recuerdo una vez mi hijo, Julie estaba planchando ropa, Jehú tenía como sus 2 añitos y miraba que la plancha salía un humo a veces y el niño vino y se acercó y tocó la plancha. Él aprendió algo allí, que cada vez que miraba la plancha le daba miedo y ya no tocaba, ya no iba. La perfección es una pulida colección de errores. ¿Podemos alcanzar nosotros la perfección? Porque hoy también en un mundo donde vivimos la gente dice, nadie es perfecto, solo Dios es perfecto. Pero vean lo que dice la Biblia en el Evangelio de Mateo capítulo 5 y el versículo 48. Vean cómo dice la palabra de Dios. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Podemos alcanzar la perfección? Sí, podemos alcanzar la perfección. Pero, ¿en qué consiste alcanzar la perfección en esta era donde nosotros vivimos? Yo quiero presentarles a ustedes, este es un pequeño tema, vamos a estar viendo algunos puntos fundamentales. Todos hemos estudiado lo que aparece en Primera de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Yo quiero invitarles para que vayamos a lo que dice la segunda epístola de Pedro, en el capítulo 1, del versículo 5 al versículo 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5 al versículo 10. Oigan cómo dice la Escritura. Vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. Recordarán ustedes cuando comenzamos el seminario, Dios pide 2 cosas de su pueblo. ¿Qué pide Dios de su pueblo? ¿Recuerdan? Colocamos aquí en la pizarra. Oíd la voz del Señor y guardar los mandamientos. Pero aquí dice la Escritura, también vosotros poniendo a vuestra fe virtud. ¿Cuál es el fundamento del camino a la perfección? Debemos de colocar, dice la sierva del Señor, el pie en el primer escalón. Y el primer escalón que aparece se llama fe. ¿Cuál es el fundamento de la vida cristiana del pueblo de Dios? Es la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros creemos que Dios es Dios. Creemos que Dios existe. Creemos que la ley hay que guardarla. Creemos, mis queridos hermanos, que este es el pueblo de Dios. ¿Cómo está la fe del pueblo de Dios? Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Dice, colocad vuestro pie en el primer escalón. ¿Cuál es el primer escalón? La fe. La fe es el primer escalón. Cuando estudiamos la historia del pueblo de Israel, ¿recuerdan ustedes? Hicimos un cuadro.
El pueblo de Israel fue llamado a salir de Egipto para poder entrar a la tierra prometida. Muy bien, recordamos, vamos a hacer una recapitulación de lo que enseñamos en la tarde. Aquí tenemos que el pueblo de Israel salió de Egipto y tenía la idea de entrar a la tierra prometida, a la Canaán terrenal, una tierra que fluye leche y miel. Algo interesante, el pueblo iba a encontrar grandes obstáculos en el camino. El cruce del Mar Rojo, el cruce del Jordán, llegaron al monte de Sinaí, donde encontraron ellos ahí principios de vida. Pero saben, hermanos, cuando voy a estudiar el libro de la fe, en el libro de Hebreos capítulo 11, ¿cuántas veces encontramos nosotros que el pueblo de Israel tuvo fe ahí? Si leen ustedes todo el capítulo 11 del libro de Hebreos, dice la Escritura, por la fe cruzaron, ¿qué cosa? El Mar Rojo. Por la fe cruzaron el Mar Rojo. ¿Y qué otro evento de fe aparece? Lean. ¿Cuántos años transcurrieron para tener otro evento de fe? Busquen, por favor, ¿quién me quiere ayudar? Hebreos capítulo 11. Por la fe cruzaron el Mar Rojo. ¿Y cuál es la otra experiencia de fe que tuvieron? ¿Quién encontró el texto bíblico? Ayúdenme, hermanos. Hebreos capítulo 11. Por la fe cruzaron el Mar Rojo. Y luego, ¿cuál es el otro acto de fe que aparece? Ponte de pie, hermanito, y lo lees, por favor. Oigan este texto. Dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Muy bien, ¿sigue leyendo el otro? Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. A ver, hermanos, ¿dónde está ese otro acto de fe? ¿Cuántos años hay? Por la fe cruzaron el Mar Rojo, sí. Pero todos los que cruzaron por fe el Mar Rojo, ¿entraron a la tierra prometida? ¿Cuál es el otro acto de fe? ¿Cuánto tiempo hay ahí, hermanos? ¿Cuánta gente cayó postrada en el desierto porque no colocaron su fundamento en la fe? ¿Qué clase de fe tiene el pueblo de Dios para el tiempo del fin? Es la pregunta. Por la fe cruzaron el Mar Rojo y por la fe cayeron los muros de Jericó. ¿Qué actos de fe hay en el desierto, hermanos? Solo actos de rebelión, de murmuración, de idolatría, de intemperancia, de apostasía. Eso es lo que yo encuentro, hermanos, en el desierto. Por la fe cruzaron el Mar Rojo y por la fe cayeron los muros de Jericó. Hermanos queridos, en segunda de Pedro me habla el camino a la perfección. Debo de colocar, dice la sierva del Señor, mi pie, no en el último escalón. Debo de comenzar a caminar por fe. El justo va a vivir, ¿por qué dice? Por su fe para el tiempo del fin. Qué bonito es vivir los hermanos juntos en armonía. Pero ¿qué pasa cuando viene la prueba del pueblo de Dios? ¿Cómo actuamos en medio de la crisis y de la prueba que viene para nuestro tiempo? El apóstol Pablo hablaba muchas veces, estar siempre gozosos. Pero ¿qué gozo tenía el apóstol Pablo en una carta en Filipos? Cuando le escribe a los filipenses, 16 veces dice el apóstol Pablo, estar siempre gozosos. A los de Tesalónica. Pero ¿cómo iba a estar gozoso el apóstol Pablo si estaba en una cárcel, en una prisión? Hermanos, la fe que el pueblo debe de tener para el tiempo del fin debe de ser una fe viva. Y en el camino a la perfección, si yo no tengo fe, mis queridos hermanos, yo no voy a poder avanzar en el camino de la perfección. Sigamos viendo este punto, dice aquí, vosotros también poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida a vuestra fe virtud. ¿Qué vamos a agregarle a la fe? A ver, aquí aparece otra cosa fundamental que necesitamos tener, virtud. Hermanos, yo les hago una pregunta. ¿Qué entendemos por la palabra virtud? ¿Qué es virtud? Piensen un poco, ¿qué es virtud? Si nos preguntan a nosotros, bueno, yo tengo fe, pero dice el apóstol, pongan a la fe virtud. ¿Cuál es la virtud?
Dice el diccionario bíblico, es la capacidad del ser humano para poder buscar el conocimiento. Porque luego el tercer escalón, ¿cuál es? ¿Y cómo dice aquí? La fe da por resultado la virtud. La virtud da por resultado, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermanos? El conocimiento. 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 Uno de los profetas menores escribió, mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Los líderes de Israel, los pastores, los obreros, somos responsables de instruir a la iglesia del Señor. Necesitamos instruir al pueblo. Dice la sierva del Señor, educad, educad, educad. Y debemos de cumplir con esa obra, de enseñarle al pueblo, hermanos. Enseñarle las cosas de Dios, enseñarles el camino. Pero sigue diciendo aquí, y al conocimiento. ¿Por qué aparece en rojo aquí este escalón? ¿Por qué lo coloqué en rojo? Porque aquí está el fracaso del pueblo de Dios para el tiempo del fin. ¿Cómo se le llama a esto? Dominio. Dominio propio. El dominio propio es llamado como templanza. En otras versiones dice, agréguenle al conocimiento templanza. Temperancia. Dice la sierva del Señor en los testimonios, ningún intemperante entrará en el reino de los cielos. Los intemperantes no pueden alcanzar las virtudes de un carácter cristiano. Lo dice régimen alimenticio, lo dice también temperancia cristiana. Somos llamados a alcanzar la perfección. Lo podemos hacer con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo. Cuando nosotros decidimos tener fe en Cristo y viene la virtud y viene el conocimiento, ahora con el conocimiento debo de aprender a practicar el dominio propio. Ahora, noten esto, hermanos, hay una cualidad que no se ve en el pueblo de Dios hoy. Y esa cualidad es una cualidad de los que se van a salvar, una cualidad de los 144,000. ¿Cuál es la otra? El otro principio que aparece aquí en el camino a la perfección. Cuando ya tengo dominio propio, ahora ¿cuál viene? ¿Qué viene, hermanos? Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen... Vean, hermanos, viene ahora la paciencia. ¿Por qué la paciencia no aparece aquí en el tercer lugar? ¿Por qué la paciencia no aparece aquí encima de la fe? ¿Por qué la paciencia está arriba del dominio propio? Hermanos, ¿por qué? Porque la temperancia cristiana juega un papel muy importante en estas virtudes cristianas. La paciencia. Noten, hermanos, vienen estas características fundamentales, la paciencia. Por eso dice aquí, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. ¿Y qué da por resultado la paciencia? ¿Qué sigue después? La piedad. Miren esto, hermanos, piedad. La paciencia, la piedad. Y arriba de piedad, ¿qué aparece? El afecto fraternal. ¿Qué es lo que carece la iglesia hoy en día? El afecto fraternal. El tener ese aprecio cristiano. El afecto fraternal. Noten esto, hermanos. El afecto fraternal. El amor cristiano. El afecto fraternal. ¿Y cuál es lo último que aparece en la cima? ¿Cómo va a conocer el mundo que somos discípulos de Cristo? ¿Qué dijo Jesús? Dice que el mundo va a conocer a la iglesia cuando la iglesia practique el verdadero amor. El amor ágape, el amor sacrificado.
el amor que todo lo puede, el amor que todo lo sufre, el amor que todo lo resiste. No es un amor eros, el amor eros es amor egoísta. Hay un amor espiritual llamado eros, el que le gusta la egolatría, el yo todo, el todólogo Danilo. No, mi hermano querido, el verdadero amor se funda en el principio de la fe, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y el fundamento de la fe cristiana está contenida en el Evangelio de Cristo. Cuando yo tengo fe, viene la virtud genera conocimiento, el conocimiento da dominio propio ¿en qué, hermanos? En la comida. Aquí podemos hacer una lista. Dominio propio ¿en qué, mis queridos hermanos? Hagamos una lista aquí. Dominio propio ¿en qué? En la alimentación. Número 2, dominio propio ¿en qué? En el trabajo. Podemos hacer una lista ya. Dominio propio en la vestimenta. Dominio propio en las relaciones sexuales, menciona la sierva del Señor. Dominio propio en todo, mis queridos hermanos. Nosotros no podemos alcanzar la perfección cristiana si no damos estos pasos que menciona el apóstol Pedro. Dice, colocad vuestro pie en el primero, aquí en la fe, ahí debemos de comenzar. Y ir avanzando cada día hacia el camino de la perfección. ¿Podemos llegar a ser perfectos? Jesús dijo, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Y en qué consiste esa perfección? Regresemos a Mateo capítulo 5. Entonces vamos a ser capaces de hacer esto. Y el versículo 44. Pero yo os digo, amad, Mateo capítulo 5, versículo 44 en adelante. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Es fácil hacer eso? Si yo alcanzo este camino de la perfección, voy a aprender a decir como dijo Cristo, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. A ver, hermanos, a veces alguien dijo, los enemigos se ganan de la noche a la mañana sin nada que hacer. ¿Será fácil perdonar a un enemigo? ¿Será fácil perdonar a alguien donde usted no le ha hecho daño? Pero aquí dice Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen. Recuerdo un profesor me decía, Danilo, tienes enemigos. ¿Quieres que tus enemigos se porten mal contigo y que se enojen más? No te opongas, hazles un bien. Cuando les haces un bien, ellos van a encontrar una lección que nunca van a olvidar. ¿Qué hizo Jesús, hermanos, aquí? ¿Qué hizo, hermanos, Jesús aquí? Solo bienes. Y ahora aquí la Escritura dice, orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo murió Esteban? Lo estaban apedreando. ¿Y qué dijo él? Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Había alcanzado la cima de la perfección. ¿Podemos en nuestra naturaleza humana nosotros alcanzar la perfección? Sí, con la ayuda del Espíritu Santo. Entonces se implanta la naturaleza divina en nosotros. Y nosotros podemos alcanzar la perfección. ¿Cómo estaba el rostro de Esteban cuando lo estaban apedreando? Dice que el rostro era como un ángel, porque reflejaba la gloria de Dios. Cuando Moisés subió al monte de Sinaí, el pueblo tuvo que decir, Moisés, no resistimos ver tu rostro. Mientras más cerca caminamos de Cristo, más vemos nuestra indignidad. Y más Cristo nos invita a caminar por este camino a la perfección. Veamos unos textos bíblicos. ¿Alguien me ayuda con Hechos 24, 25? Vean lo que habla el apóstol Pablo aquí en Hechos 24 y 25. Estamos en este seminario de salud, dirigido por el Departamento de Salud, el apreciado pastor Idel Suárez y mi persona. Vean lo que hablaba el apóstol Pablo, Hechos 24, 25.
Lo voy a leer. Oigan cómo dice aquí el texto bíblico, el versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, ¿qué más dice ahí? Del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Sobre qué habló Pablo? Sobre el dominio propio. Hermanos, el dominio propio aparece como fundamental, un fundamento para que nosotros podamos alcanzar la perfección. Ningún intemperante entrará en el reino de los cielos. La sierva del Señor dice, cuando hay reuniones, los que se reúnen, el presidente de la asociación y los miembros de la asociación debieran evitar las comidas tardías, debieran de evitar la glotonería. Lo menciona claramente, dice, el que come intemperantemente actuará y hablará irrazonablemente, dice la sierva del Señor. Lo dice claramente los testimonios, hermanos. Ahora, Pablo disertó sobre el juicio venidero, sobre Cristo viene, y también disertó sobre el dominio propio. Veamos este texto. Primera de Corintios 6:12. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 12. Leamos este otro texto bíblico, mis queridos hermanos. Primera de Corintios capítulo 6 y versículo 12. Dice de la siguiente manera. Primera de Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. El que va a tener que participar del dominio propio, todo lo que está en la mesa podemos comer, como dijo el sabio, ¿verdad? Pero pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. Y Pablo aquí dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué está fomentando ahí? El dominio propio. La temperancia cristiana es fundamental para la perfección del carácter cristiano. Ninguno que practique la temperancia como lo pide Dios en la Biblia, en los testimonios, no puede alcanzar, mis queridos hermanos, la perfección cristiana. Eso está bien claro en los testimonios. Veamos ahora 1 Corintios 9:25. El apóstol Pablo habló mucho sobre el dominio propio. 9:25 dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Hoy aprendimos en la conferencia del pastor Idel Suárez que habló acerca del azúcar. ¿Qué tenemos que hacer con el azúcar? Porque hay quienes que les gusta lo dulce y hay quienes que les gusta lo frito. ¿Ah? ¿Qué tenemos que hacer? Dice aquí el texto bíblico, todo aquel que lucha, de todo se abstienen. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Hermanos, la vida cristiana, la lucha cristiana, hermanos, es como los atletas que se ejercitan todo el día, que tienen una hora para dormir, tienen un horario para comer, tienen un horario para ejercitarse, tienen un horario para meditar. ¿Y los cristianos qué hacemos? ¿Cómo nos ejercitamos? ¿Cómo están nuestros músculos espirituales? Yo admiro mucho a esos jóvenes que quieren tener sus músculos, van a un gimnasio y levantan pesas y se miran su cuerpo bien. Y luego me pongo a pensar, ¿cómo está nuestro cuerpo espiritual? ¿Cómo ejercitamos nuestros músculos espirituales? Con la oración, con el dominio propio, con la fe, con el conocimiento, estudiando, con esa virtud que el cielo nos da. Hermanos queridos, necesitamos ver esto. Otro texto. 1 Corintios capítulo 9, versículo 27. ¿Qué hacía el apóstol Pablo? Dice, golpeo mi cuerpo. Sí, golpeo mi cuerpo. ¿Y cómo dice aquí? Y lo pongo en servidumbre. Hermanos, ¿qué es poner en servidumbre el cuerpo? ¿Cómo vamos a poner en servidumbre al cuerpo? Darle gusto a lo que el cuerpo quiere, lo que el apetito quiere, lo que los ojos desean. Negarse a esas cosas que nos van a dañar.
Por eso dice aquí, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Segunda de Timoteo 1:7, vamos a ver lo que dice Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Segunda de Timoteo capítulo 1 y versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, oigan qué interesante, sino de poder, de amor. ¿Y qué dice aquí? Paciencia, piedad, conocimiento, virtud. ¿Qué dice? Y de dominio propio, hermanos. El dominio propio es fundamental en la vida cristiana. El dominio propio es fundamental. Por eso nuevamente repito lo que dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios quiere que nosotros seamos templados, que tengamos temperancia, que el dominio propio sea parte de nuestro diario vivir. De golpear nuestro cuerpo cada día, hermanos, para evitar los excesos. Porque aún las cosas buenas llevadas al exceso, como dijo el pastor Idel, la miel es buena, pero la mucha miel, que dijo el sabio, empalaga. La mucha miel empalaga. Debemos de tener un equilibrio. La temperancia cristiana es tener un equilibrio. No llevar al exceso lo que es bueno, hermanos, y negarnos todo lo malo. La temperancia cristiana es fundamental para nuestra vida cristiana, para nuestra salvación. Tito capítulo 1, versículo 8. Vean lo que dice Tito. El apóstol Pablo le habla a Tito. Tito 1, versículo 8. Oigan cómo dice. Sino hospedador, hablando acerca de las características de los ancianos y obispos. Amante de lo bueno, sobrio, justo, santo. Me gusta la última parte. ¿Cómo dice? ¿Cómo es dueño de sí mismo? Es dominio, hermanos. Tener ese dominio en la vida. Tener la capacidad para no ceder. El tema, hermanos, es que una de las tentaciones más fuertes que el ser humano tiene que hacer es el apetito pervertido, el apetito, hermanos. Y ahí fue donde Cristo comenzó a restaurar a la raza humana. Donde el hombre falló, Cristo comenzó a restaurar a la humanidad. Y Cristo nos quiere ayudar para que nosotros podamos alcanzar el dominio propio, podamos tener el dominio propio en nuestras vidas. Ya para hacer la conclusión y cerrar esta pequeña conferencia de esta noche, regresemos a la segunda carta de Pedro, segunda epístola de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer el versículo 8. Oigan cómo dice, hermanos. En los versículos leídos, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, la paciencia, la piedad y el afecto fraternal. 3 características fundamentales. Sin estas 3 no puedo alcanzar el amor. Cuando completo esta escalera de la perfección, el camino a la perfección, oigan cómo dice el versículo 8 del capítulo 1 de segunda de Pedro. Porque si estas cosas están en vosotros, si estos 8 peldaños que están aquí, 8 puntos fundamentales están en nosotros, dice la Escritura, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, vean, el que no tiene estas cosas, dice la Escritura aquí, tiene la vista muy corta. ¿Cómo muy corta? No ve, como el laodicense, ¿va? ¿A qué se le acusa al laodicense? Es ciego porque no tenemos estas cosas. Tenemos que avanzar en el camino a la perfección, porque el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos,
tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque cumpliendo estas cosas, no caeréis jamás. No caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Queremos entrar al cielo? Tenemos que ver, dice la sierva del Señor. Yo les invito a que busquen ustedes ese testimonio donde dice, colocad vuestro pie en el primer peldaño. Ahí, y por la fe avancemos subiendo uno tras otro, tras otro, tras otro. Si yo pregunto aquí a mis queridos hermanos, si nos hacemos una evaluación, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, ¿dónde estamos parados ahí? Y también a nuestros hermanos que nos siguen por las redes, ¿dónde están parados? ¿Será que aquí será nuestro fracaso? Conocimiento a veces lo tenemos. Hay un párrafo, Pastor Idel, en el Espíritu de Profecía que dice, la ignorancia en estas cosas es pecado, pero la ignorancia voluntaria, dice la sierva del Señor, aumenta el pecado. Búsquenlo, lo dice el testimonio. Quiere decir que aquel que ignora esto, porque quebranta estos principios. Pero la ignorancia voluntaria, nosotros que tenemos conocimiento y ahora estamos viendo sobre la temperancia en todas las cosas, hermanos queridos, aumenta el pecado. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que podamos entender que el dominio propio, la temperancia cristiana es fundamental en la vida de todo cristiano para poder alcanzar la vida eterna. Como dijo Pablo, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Y ese debe de ser el lema de cada cristiano. Que Dios bendiga su palabra, es mi deseo en oración. Amén. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en el cielo, gracias te damos por la vida que nos concedes y por el privilegio de poder estar aquí en este país del Salvador compartiendo tu palabra con el querido Pastor Idel Suárez. Te ruego que bendigas a tu pueblo aquí presente, a nuestros hermanos que nos siguen por las redes, y que la bendición del cielo descanse en nuestras vidas en esta noche. Ayúdanos a alcanzar la perfección cristiana. Humanamente no lo podemos hacer, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo podemos alcanzar la perfección. Queremos un día, Señor, escuchar las palabras de nuestro Señor Jesús cuando diga, venid benditos de mi Padre, a heredar las cosas que han sido preparadas para aquellos fieles, para aquellos que escuchan la voz de Dios, para aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Oramos, Señor, en forma especial, porque tú puedas regalarnos tu Espíritu Santo y que nos puedas dar el perdón de nuestros pecados. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén.